hablando de lo que está pasando en nuestro país. Le damos la bienvenida porque estamos en comunicación con Lorena Batistiol, que es directora de Sitios y Espacios de Memoria de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Y además Lorena es una hermana que busca a su hermano nacido en cautiverio. Hola Lorena, gracias por el contacto. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bien. Muchas gracias a ustedes también por interesarse por esta noticia. No, claro, cómo no, nos vamos a interesar, por supuesto. ¿Cuál es la situación a nivel nacional? Porque sabemos que, bueno, las políticas en líneas generales, no las políticas con perspectiva de género, las políticas destinadas a los derechos humanos, a la memoria, la verdad y justicia, han sido completamente desfinanciadas por este gobierno. Sí, bueno, pero no es algo que nos tengamos que sorprender, porque realmente es algo que ellos anunciaron en campaña, precisamente que, bueno, teniendo una vicepresidenta como Villarroel, que acompañó, de hecho, durante tiempos de gobierno de Mauricio Macri a abogados de genocidas a entrevistarse tanto con el secretario de Derechos Humanos de ese momento como a realizar denuncias internacionales en la Comisión Interamericana por lo que ellos dicen es como están presos de una mala manera o injustamente. eh, Estos pobres octogenarios que están presos, que así también lo mencionó el ministro Mm, de Justicia de la Nación hace Ujú. muy poquitas semanas. mm, Entonces, no, nosotros claramente por eso fomentábamos el hecho de que no era un candidato que nos iba a seguir apoyando en la búsqueda, lo sabíamos claramente, y, eh, y bueno, nada, obvio que nos pone realmente muy, muy triste y nos impacta ver cómo utilizan las herramientas del Estado hoy en día para desarmar aquellas herramientas que para nosotros fueron realmente útiles. Existen y son realmente palpables, útiles. Y esta mañana decía también en otro programa de radio que si vos agarrás la cantidad de nietas y nietos restituidos en estos últimos 20 años, si querés armar una curva de estadística, lo que vos quieras, meterlo matemáticamente al hecho de la recuperación de los nietos, ha subido exponencialmente. Y eso es precisamente por esta situación de que aquello que las abuelas venían denunciando y venían pidiendo y reclamándole al Estado, llegó un gobierno que lo tomó como política pública, levantó esas banderas y con eso hizo que cada una de las búsquedas se aceleren mucho más. Ujú. Hoy, con este decreto que deroga el decreto de creación de la Unidad Especial de Investigación, estamos volviendo no sé, a los 90, a una manera de buscar que era realmente artesanal Ujú. y que cada vez que vos querías investigar sobre los orígenes de una persona que podría ser nieto o nieta de las abuelas, tenías que recurrir a la justicia, llenar esos escritorios de expedientes, esperar que la justicia labure, que sabemos cuáles son los tiempos de la justicia, y así se nos pasaba la vida, y se le pasaba la vida a las abuelas en particular, que hoy nos están quedando muy poquitas de ellas. Ujú. Y decime qué tal, Lorena, ¿cómo se Hola, vincula? Porque no hace mucho, un mes, calculo yo, también, y creo que a raíz, corregime si no es así, de la ley Bases, se desmantelaba el Banco Nacional de Datos Genéticos. el Banco Nacional de Datos Genéticos estaba, en realidad, había dentro de la ley Bases un artículo que decía que el Estado Nacional tenía la potestad de desarmar órganos Ujú. estatales, ¿no? Eh, y que lo que se pedía, y había algunas excepciones mencionadas, y lo que se pedía era que se incorporara el banco como excepción, eso no se logró finalmente, pero el banco está funcionando. Ah, El banco está funcionando en este momento, sí. bien. Ese es nuestro último eslabón en la búsqueda. eh, o sea que de ahora en más que estamos viendo que atacan justamente
cada uno de los pasos que nosotros necesitamos llevar adelante para la búsqueda de una persona que tenga su identidad fraguada, ya tenemos que empezar bueno, hemos recurrido igual, cuando esto se empezó a difundir, cuando existió esta posibilidad de que la Unidad Especial de Investigación pudiera ser disuelta, ya se comenzaron con denuncias internacionales. Y también recurriendo a gobiernos de otros países, en los cuales, por ejemplo, en el caso, un ejemplo por ahí personal, tiene que ver con que mi papá era italiano. Entonces, en una visita de la familia Santucho, que fue hace muy poquito tiempo, hace un par de semanas, al país, ellos pudieron, ante la Cámara de Diputados, exponer y decir que todas estas políticas de retroceso que está implementando el gobierno de Javier Milei afectan precisamente a la búsqueda de identidad de ciudadanos italianos. Es por eso que el gobierno iba a hacer un llamado de atención al país para que explique de qué manera está buscando a esos nietos. Dentro de los casos de abuelas somos 2 casos de padres desaparecidos que nacieron en Italia, por ende son ciudadanos italianos, y ellos tienen como ese valor sobre el ciudadano italiano, por más que viva en el exterior, de que precisamente recupere esa sangre italiana, porque hoy no sabemos con qué apellido está siendo criado, bueno, ya no criado, pero con qué apellido lo anotaron, y tal vez ese apellido le refiere un origen de otro país, y estamos hablando de que no está conociendo sus verdaderas costumbres. Mi mamá era tucumana, mi papá era italiano. Hay dos mezclas de costumbres muy fuertes que hoy ese hermano o hermana se está perdiendo. El derecho a la identidad. Ahora, una pregunta así, un garabato en el aire, ¿no? Porque no soy jurista, pero tratándose del encuadre de delitos de lesa humanidad, quiere decir que se siguen perpetrando, que están en actividad, siguen generando daños. No se puede afectar jurídicamente porque lo que están haciendo con estos desmantelamientos es esto que decía la familia Santucho, impedir el acceso a la identidad. Es decir, está frenando una investigación, estás ocultando un delito. No tiene la posibilidad de una apelación. Política ya sabemos que no, por todo lo que vos describías. Aunque no sé cómo no hay una movilización de 500.000 personas en la calle. Verdaderamente es lo que más me preocupa, en definitiva, ¿no? Pero más allá de eso... No, yo creo que si las abuelas... hoy es el zarpazo de la noticia. Pero sí, las abuelas vienen preparándose jurídicamente para hacer presentaciones, y también si hacen una convocatoria, ahí hay que estar, porque justamente nosotros todos los días en los espacios de memoria, parte de lo que hacemos para que los chicos y las chicas sientan que esta historia que pasó hace 48 años les sigue afectando a ellos como generación, es decirles que justamente en todos los espacios de memoria, o en la mayoría, pasaron mujeres embarazadas. En algunos de ellos, las mujeres parieron en estos espacios de memoria. Hoy yo me encuentro en el Pozo de Banfield, acá, en Lomas de Zamora. Acá en el Pozo de Banfield, precisamente, el último de los nietos, que es el nieto Daniel Santucho, el parto de su mamá se produjo en este lugar. Lo que le decimos es, todavía falta encontrar a varios de esos hijos de las mujeres que pasaron por estos lugares y que parieron en condiciones totalmente inhumanas. Esos hijos hoy tienen entre 45 y 50 años. Esos hijos, tal vez, hijos, hijas, ya sean padres y madres. Tal vez no, pero hay una gran posibilidad de que sí. Esa nueva generación hoy está en las aulas. Puede estar en el jardín de infante, en la escuela primaria, en la secundaria, en la universidad, porque podemos tener hijos de distintas edades. Entonces, esa generación sigue estando afectada principalmente por los delitos del terrorismo de Estado, los delitos de lesa humanidad, pero a su vez también con la identidad fraguada, ellos mismos, sus amigos, sus primos, quienes sean su entorno.
Eh, es algo bastante impactante para ellos porque no se lo esperan como mensaje, porque sienten que esto fue la historia, que ya pasó, que bueno, que es la historia que le afectó a cierto número de personas en la sociedad, pero sin embargo cuando vos le decís, ojo porque tal vez en tu aula, en el equipo de fútbol, en el club, puede haber alguien que sus padres, padre o madre, no conozca su identidad, que no sepa ni siquiera, que ni tenga dudas sobre su propio origen, y sin embargo, ustedes tengan compañeros, compañeras de colegio, de club, lo que fuera, que tengan su identidad fraguada. Ujú. Desde ese lugar seguimos comprometiéndolos, pero sobre todo desde el lugar de que las abuelas están grandes y que tenemos que ser las nuevas generaciones quienes sostengamos esta búsqueda para que no vuelva a suceder, para que no vuelva a pasar en este país que gobernantes definan sobre la identidad de una persona y sobre dónde tiene que criarse, dónde tiene que desarrollarse esa persona. Ujú. Te llevo un poquito a lo que pasó hace pocos días en Córdoba con esta familia, podemos decir, hijo y compañera familiar de desaparecido que fue asesinada. Luego escuché unas derivaciones de la causa de las que no creo, dice llanamente, me parece toda una opereta infernal, como que hay, bueno, 100 millones de dólares destinados a la CIDE, a la investigación interna, a operaciones mediáticas. ¿Cómo si es que sabés, si tenés alguna novedad de cómo siguió ese caso, cuál es la postura de tuya personal, si querés, o de hijos, y cómo ves esto en todo este marco, ¿no? Escuché también que en un sitio de la memoria en Mar del Plata, el Faro iba a ser destinado a una destilería, este desmantelamiento Sí. simbólico, material y la avanzada, ¿no? Sí, bueno, la situación del hecho de Córdoba, no, también, otra cosa que hace muy poquitos días Tute hizo una cápsula que decía, no terminamos de espantarlos por una cosa que ya viene otra cosa y nos seguimos espantando, es como no terminamos en la cadena de espantos. Eh, ya era un espanto el tema del asesinato, obviamente. De hecho, la reacción, nosotros desde acá lo que esperábamos era la línea de los organismos de derechos humanos de Córdoba. Entonces la reacción fue un primer comunicado donde con prudencia exigían justicia precisamente por el femicidio de Susana Montoya. Eh, y protección también por la familia, porque había cierta cantidad de amenazas escritas, es lo que había aparecido en la escena, ¿no? Eh, Ellos después organizaron una marcha, o sea, en el marco de la ronda de los jueves, habían hecho una convocatoria para que precisamente en esa ronda de los jueves se pudiera eh, definir, bueno, nada, seguir exigiendo el esclarecimiento, y ahí es cuando llega la noticia de que la justicia determinó meterlo preso a Fernando. Bueno, los organismos se fueron a tener reuniones con autoridades de la provincia, un poco también para que les cuenten parte de qué es lo que está pensando la justicia, cómo se va a actuar, bueno, también nada, buscar alguna respuesta, porque es muy difícil esta situación para todos nosotros. Hay, obviamente, en nuestro colectivo, si hay algo que uno nunca piensa es en cometer un delito que tenga que ver con la propia familia. Eh, pero también en nuestro colectivo hubo situaciones extremas como por depresión o por no resolver, precisamente porque esto es un duelo interminable, porque cada vez que aparece un dato tal vez ayuda, o tal vez aquello que uno se armó durante tantos años, de repente viene un dato nuevo y te lo desarma. Si te agarra bien parado está buenísimo, si no te agarra bien parado se te complica. Y hemos tenido hermanos que han tomado la decisión de quitarse la vida también, porque todo eso es parte de los efectos del terrorismo de Estado. No, nosotros la verdad que ahora estamos bastante cautelosos, esperando un poco más de información, porque no la tenemos.
que calculo que le aportará la justicia cuando esto avance un poco más, pero yo repito siempre algo que tiene que ver con que no se ha medido claramente cuáles son los efectos del terrorismo de Estado y cómo ha afectado a los sobrevivientes, por supuesto, que serían como los afectados más directos, a sus familiares, a quienes permanecemos conectados a una esperanza durante 48 años de que algún día va a aparecer algún dato, a quienes no pudimos velar, o sea, de quienes no nos pudimos despedir, que utilizamos otros familiares para sentir que al irse mi abuela se está llevando un pedazo de mi vieja. Son cosas que claramente no tenemos que responderlas nosotros. Tienen que responderlas los profesionales y además, bueno, en este caso la justicia, porque no es fácil esta historia. Lorena, quería preguntarte, porque vos sos directora de Sitios y Espacios de la Memoria de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. En este contexto, Exacto. ¿qué es lo que están pudiendo sostener, qué están haciendo desde la provincia? Que me parece que no es un montón, teniendo en cuenta el panorama tan hostil. Sí, mira, los espacios de memoria, que los que dependen de la subsecretaría, que es acá Pozo de Banfield, el destacamento de Arana, nosotros tenemos la Cacha, que está dentro de las unidades penales, ahí en Lisandro Olmos, la comisaría Quinta, en Monte Peloni, ahí en Sierras Bayas, en Olavarría, y la Brigada de Investigaciones de las Flores. Esos son los lugares que se gestionan desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia. En cada uno de estos lugares, y eso también yo lo mencionaba hace muy poquitos días, que contrariamente a querer instalar un nuevo relato sobre lo sucedido en la dictadura militar, estos lugares tienen las agendas llenas de pedidos para hacer visitas guiadas. Acá en Banfield hay visitas a la mañana, visitas a la tarde. También tenemos funcionan fines para que vecinas y vecinos puedan terminar el secundario. Acá, tanto en el destacamento de Arana como en la Brigada de Investigaciones de las Flores, y en el Faro también funcionan fines. Acá también funciona un centro de acceso a la justicia. En Faro también funciona el centro de acceso a la justicia. O sea, dentro de lo que es el recorrido histórico que se puede hacer en cada uno de los espacios de memoria, además son espacios públicos donde se le da acceso a derechos a quienes quieran venir a conocer este lugar. A veces nos sucede que vienen por un trámite en el Centro de Acceso a la Justicia y se enteran acá que esto funcionó como centro clandestino y como maternidad clandestina. Y a partir de ahí toman conocimiento, se los invita a hacer una visita guiada. Hemos tenido actividades durante las vacaciones de invierno en cada uno de los espacios, con artistas que nos aportó el Instituto Cultural. Entonces, también convocatoria a niñas, niños, para que puedan jugar, porque también se puede jugar en los espacios de memoria, se puede cantar y se puede llevarse un globo y merendar. Así que venimos con bastante actividad, eso es positivo con respecto a todo esto otro que sucede día a día, que claramente trabajan minuto a minuto para desmoralizarnos. Todas las cosas que van sucediendo después de la visita de diputados de La Libertad Avanza, genocidas, ¿no? Porque es casi inmediato. Sí, sobre eso estamos exigiendo también. Han ido representantes de los organismos a distintas audiencias en el Congreso a exigir que sean apartados estos diputados y diputadas. Porque además, no si tengo entendido, esa visita. Tengo entendido que además fueron hasta institucionalmente, con vehículo oficial. Exacto, con la combi del Congreso. Bien. Sí. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Sí, y para ingresar a un penal vos tenés que tener muchísimos permisos. No es una cosa sencilla, ni siquiera para el propio familiar que va a ver a un preso común. Es muy complicado. Y sin embargo, ellos tuvieron la posibilidad de ir, sacarse fotos,
Y traerse como algún si proyecto, me fuera parece, ¿eh? Traerse algún que otro proyecto, me parece, eso dicen. traerse un Entregado en mano, sí. sobrecito, exactamente, Además, te exactamente. quería preguntar, Lorena, ¿qué pensás, qué piensan, cómo se resuelve todo esto que está pasando a nivel social, ¿no? Que tenemos un Congreso como el que tenemos, un presidente con una vicepresidenta con las características. ¿Por dónde arrancamos, no? Vos lo dijiste, ¿no? Ya las abuelas, las madres, muchas ya no están, y la posta queda en nosotros, en los que venimos, ¿no? ¿Por dónde arrancar? ¿Cómo? No sé. Eh, no sé, yo la verdad que tampoco es que me gusta dar la receta de algo, pero sí no quedarse quieto es básicamente lo principal, seguir llegando a otros públicos de los cuales tal vez desconocen esta historia, desconocen el por qué nosotros hablamos como hablamos y afirmamos las cosas que afirmamos. Por ejemplo, en el espacio de memoria de la Cacha, que está dentro del predio del Centro de Capacitación del Servicio Penitenciario Bonaerense, a partir del día de la inauguración hay una resolución del ministro de Justicia, Juan Martín Mena, que es la número 570, que obliga a los estudiantes de la Escuela de Cadetes a hacer una jornada de memoria, verdad y justicia en el espacio de memoria. Así que venimos sosteniendo mes a mes esas visitas, en las cuales nosotros, además de contarles lo sucedido en ese lugar, decirles que de las 4 fuerzas que funcionaron ahí, una era el Servicio Penitenciario Bonaerense. Lo que queremos que dejarles como mensaje cuando ellos se van es, ustedes van a ser parte de esa fuerza, no tienen que hacer todo lo que hicieron estos criminales con la sociedad, o sea, tienen que tener muy en claro que ese no es el camino, que esos no son los referentes históricos, porque esos que cometieron esos delitos hoy están presos. Entonces, un poco educando con el ejemplo es parte de lo que venimos trabajando, bueno, en cada uno de los lugares. Me parece que la idea es no quedarse quietos, que salir, dejar de creer que la gente tiene todo totalmente conocido y asumido y volver al ABC de la dictadura militar, o sea, contar desde el principio, como decimos nosotros, el 24 de marzo de 1976. Bueno, sí, porque son nuevas generaciones y no, puede suceder que no lo estén conociendo. Sí, y hay que decir que gracias a esta lucha, a la lucha de los organismos, de la sociedad completa que lo asumió como un contrato finalmente, la memoria, la verdad y la justicia, a los milicos no solo no se les ocurrió en 40 años volver al poder, sino que además de estar purgando su condena, hace que el resto de las fuerzas puedan ser vistas incluso de otra manera, pero que los autores intelectuales, los que pusieron a los militares a hacer esa tarea, están de nuevo en el gobierno. Entonces creo que la pata civil y empresarial, al no recibir justamente lo mismo que recibieron los militares por los mismos o peores delitos, hoy hablaba Cristina y hablábamos de los autores intelectuales, siguen estando ahí. Sí. Entonces, bueno, creo que es una tarea que nos queda a los organismos, no, porque no es una responsabilidad que excede, pero sí a la sociedad toda, exigir memoria, verdad y justicia también con la pata civil, ¿no? Exacto. Sí, Lorena, gracias. promover, Sí, gracias por, no sé si querés. promover los juicios Sí. a la de responsabilidad empresarial, que era algo que también desde nuestra gestión en la Secretaría de Derechos Humanos de Nación se venía impulsando con mucha fuerza. Bueno, Ahí los ya tenés, sabemos. ahí los tenés. Gracias, Lorena, por el rato. Te mandamos un abrazo, No, muchas gracias a ustedes de nuevo por el interés en este tema. por favor. Gracias por difundir. Un abrazo. Lorena Batistiol, directora de Sitios y Espacios de Memoria de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, y además ella es una hermana que está buscando a su hermana nacido en cautiverio.